Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos avanzando acá. Entonces, la clase va a ser sobre el tema de implementación de sistemas en tiempo discreto. Algunas cosillas, aunque ya hemos trabajado a lo largo del semestre mucho sobre implementación, hay algunos aspectos, digamos, generales que sí son muy relevantes e importantes a la hora, digamos, como generales, que no es incluso propios como el lenguaje o así, de, de pasar, digamos, de un sistema en tiempo discreto y pasar a implementarlo. Y que cuando hablamos de DSP, a alto nivel va a ser implementar, programarlo. Entonces, esto vamos a pasar, este es el capítulo 6 de momento del libro y es de lo que vamos a ver hoy. Ahora, hasta ahora nosotros nos hemos dedicado una porción muy alta de tiempo del semestre para analizar toda la parte de la matemática de sistemas LTI, su descripción a través de ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes, el análisis de cómo responden en frecuencia estos sistemas y toda la parte que Fourier nos ha dado, digamos, de los mismos. Paralelo a esto está la transformada Z, que es una herramienta de trabajo de análisis de este tipo de sistemas que es exactamente el dominio más relevante para hacer alguna parte de nuestros análisis de polos, ceros y toda esta parte de estabilidad y demás. Y hemos visto que estos sistemas que hemos tratado de estudiar, podemos hacer un análisis de la respuesta de los sistemas a través de la convolución como un método de implementación y el otro es en el dominio del tiempo discreto. En el dominio, por convolución, en el dominio de tiempo discreto. Ok, y en la frecuencia, qué raro, eso está como un poquillo medio raro la redacción. Pero a lo que va en el punto es que podemos implementar los sistemas en el tiempo por convolución, que es un método de implementación que podemos utilizar, que está asociado a que el filtro tenga que ser, digamos, de tipo FIR, o si es un IR de respuesta al impulso infinita, tiene que ser por un método de ecuaciones de diferencia recursiva. La semana anterior teníamos la parte de frecuencia que podemos trabajar, digamos, en el dominio de la frecuencia, incluso la implementación de los filtros, usando la DFT como método de filtrado. Ahora, más o menos teniendo esos métodos de implementación y toda la descripción del sistema de tiempo discreto LTI, lo que nos hace falta es como afinar algunas cositas ya sobre el diseño e implementación, más que todo generalidades. Ya hemos tocado indirectamente mucho sobre esto, de diseño e implementación a lo largo de las clases anteriores, pero aquí son algunas formalidades importantes que tenemos que considerar. Entonces vamos a ir a esa parte. Entonces vamos a revisar esto en la clase de hoy respecto a algunos detalles sobre implementación. Ahora, hay un asunto que vamos a usar para dar como uno de los temas más importantes, quizás de la clase de hoy. Y este asunto lo vamos a enrutar a través de esto que vamos a definir el número de condición. El número de condición es como lo vamos a usar como una plataforma para razonar el detalle relevante a la hora de implementar filtros. Entonces, el número de condición en el procesamiento de sistemas digitales, en computadores, va a estar asociado, vamos a ver, como indirectamente a la situación real que vamos a tener en nuestros sistemas de cómputo de que la precisión numérica que tenemos en los mismos no es exacta, sino vamos a tener una precisión con un error que está asociado a la capacidad numérica de representación que tengamos. Ahora, eso uno diría, ok, ¿dónde eso nos puede afectar realmente? Ok, en la premisa uno diría, ok, no puedo representar numéricamente números, constantes, valores
con todos los decimales que yo requeriría para tener una muy buena precisión. Entonces el punto es, ¿en dónde, en todo lo que hemos hablado de este curso, en dónde afecta? Llegar como a ese punto, en dónde están los detalles que nos podrían afectar. Ahora, el número de condición es como un tipo de parámetro que se podría utilizar para hacer análisis de algoritmos, de funciones en el paradigma de los, digamos, del cálculo numérico, del análisis numérico. Entonces, básicamente esto va a ser, digamos, si usted tiene una función, pensémoslo en forma un poquito general, esta función recibe unos argumentos y genera un cálculo, hace un algoritmo y genera una salida. Este tipo de funciones se pueden estudiar en el concepto de si la entrada cambia poco, ¿qué tanto hace que cambie la salida? Porque eso entonces uno podría decir, imagínense, por ejemplo, no sé si la señal de entrada, esos pequeñitos cambios fueran ruido, o esos pequeñitos cambios fueran variaciones un poquito aleatorias por la precisión numérica que tengo. Entonces, por ahí es donde anda el asunto. Vamos a tratar de decir, a través del número de condición, qué significa que tengamos un algoritmo que sea muy bueno o muy malo respecto a ese detalle, de que la salida sea que cambie mucho respecto a los cambios pequeños en la entrada. Y esto le vamos a llamar, digamos, mal acondicionado cuando la variación es muy alta, la salida cambia mucho con pequeñitos cambios de entrada, o lo que eso, a todas luces, en un análisis numérico, un algoritmo, eso no es bueno. O la otra parte que podríamos decir es, o que sí tengamos, que eso sería lo que uno trataría de tener, que sí tengamos un número de condición que represente una condición de bien acondicionada o bien condicionada. Ese es el que uno trataría de tener, que el algoritmo, su diseño, sea tal que la salida no sea tan sensible a pequeños cambios de entrada. Eso es, digamos, lo que se trata de plasmar a lo que vamos a llamar, digamos, el número de condición. Entonces, por ejemplo, hay problemas, que esto lo vamos a ver como un ejemplo para tratar de llevar la idea de lo que puede significar el número de condición, como razonar el significado, donde el problema en sí, lo que yo estoy tratando de resolver con un algoritmo o una relación de parámetros, es mal acondicionado por su naturaleza. Y este ejemplo del pronóstico del tiempo es un ejemplo bonito y quizás sencillo para nosotros de comprender. Entonces, digamos, para poder predecir el estado del tiempo, hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta. Y en cada, primero, posición, en dónde estoy, cuál es la temperatura que está en la atmósfera ahí, cuáles son los cambios de presión que hay, cuáles son las velocidades del viento, la humedad, porque no es lo mismo si hay mucha humedad en la atmósfera o si hay poca. Y con todas estas variables, que es como el sistema reacciona a ellas, las condiciones del tiempo pueden cambiar muchísimo con pequeñísimos cambios. Con unos pequeños cambios en la presión podríamos estar desde un estado de mucha calma hasta tener velocidades, vientos altísimos o digamos un clima malísimo. La temperatura con un par de grados, la situación, digamos, atmosférica puede cambiar también montones. Entonces, digamos, este es un ejemplo como, digamos, académico para mostrar el concepto de que un problema sea mal acondicionado por su naturaleza. Digamos, pronosticar el tiempo es un asunto difícil. Los meteorólogos estudian un montón y aún así se equivocan un montón, y con toda la tecnología, porque pronosticarlo es algo muy complejo por lo sensible que es la relación de todas las variables. A eso vamos a llamar que este sistema tiene un número de condición que hace que se categorice mal acondicionado por su naturaleza. Entonces, pasándonos un poquito más como a la mate, que es como lo que nos sentimos más cerca desde nuestro contexto del curso y de la carrera, uno podría tener, digamos, el problema matemático de resolver, digamos, un sistema de ecuaciones.
donde, digamos, sería como la solución. Vamos a ver, dame un segundo para ver acá algo que vi. Mensaje, dice, no, se ve normal. Espera un momento. Ok, digamos, resolver un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones lo podríamos representar de forma matricial, donde A es una matriz cuadrada de n por n, donde el sistema de ecuaciones que estaría representando es un sistema de n ecuaciones, lleno de números, es una matriz. X es las variables a las que yo estaría tratando de encontrar el valor para resolver el sistema. Y B son vectores, digamos, son valores también. Es un vector de dimensión 1 por n, donde el propósito es encontrar qué valores de X harían que la ecuación, el sistema de ecuaciones, se cumpla. Entonces, la solución de sistemas de ecuaciones de este tipo es un problema que, dependiendo del algoritmo que yo use para resolverlo, el algoritmo, digamos, numérico, pensando ahí como en análisis numérico, métodos numéricos, dependiendo de qué algoritmo yo use, el problema puede ser bien acondicionado o mal acondicionado. Entonces, mucho está asociado incluso a las características de la matriz A. Entonces, de hecho, si la matriz A, su determinante, como dice aquí, es un número pequeño, el problema es mal acondicionado. Es muy difícil de resolver, porque con cambios muy pequeños que tenga los valores que están en B, X cambia mucho. Las constantes las soluciones del sistema cambian bastante, con pequeñitos cambios en B. Entonces, vean que A puede hacer que el problema sea bien o mal acondicionado, pero también, dependiendo de qué algoritmo yo use para resolver ese sistema, de ahí es donde vienen ahorita, ya, yo creo que está en la siguiente filmina, sí. Dependiendo de qué algoritmo yo use, aunque el problema sea bien acondicionado, digamos, como el problema, digamos que a través, digamos, el determinante de A, de esa matriz, no sea tan pequeñito, no sea, digamos, menor a uno, un número pequeño, eso ya entonces okay, no está pequeñito, es bastante grande. Entonces el problema de resolver este sistema está más o menos bien condicionado. Pero el algoritmo que yo uso para resolver ese sistema, así como, no sé, eliminación gaussiana, por todos esos nombres que creo que los deberían reconocer, tuvieron que haberlos visto en métodos numéricos o en análisis numérico, no todos ellos son algoritmos para resolver sistemas lineales que generen, digamos, una respuesta a la solución bien acondicionada. De hecho, el de eliminación gaussiana es un algoritmo malito, malito en este concepto. Es mal acondicionado. Lo que intente resolver el sistema por la estructura del algoritmo, si los valores de B cambian un poquito, digamos, en la ecuación esta, si las entradas, que son las constantes de B, cambian un poquito, la solución del sistema de ecuaciones varía sustancialmente. Y de nuevo, esto es un problema porque digamos que los cambios de B podrían ser, digamos, cosas como que vengan de ruido o no, o la falta de precisión numérica que no tienen los sistemas digitales. Pero otros algoritmos que uno pueda usar, como Gauss-Jordan, eliminación de Gauss-Jordan, el SVD, descomposición de valores singulares, o QR, la descomposición QR o QR, estos algoritmos sí son algoritmos que su implementación no empeora el asunto del condicionamiento. Ellos están bien condicionados. Ahora, obviamente, véanlo así. Si yo tuviese este sistema de matrices, de sistema de ecuaciones, y el determinante de A tiene un valor tal que se considera pequeño y produce que ese sistema que estoy yo tratando de resolver es mal acondicionado, por más que use un algoritmo bien condicionado para resolverlo, ya el problema que estoy tratando de resolver está mal acondicionado. No hay forma que aunque el algoritmo que use sea bueno,
siempre va a tener el problema de mal acondicionamiento. Que de nuevo, ¿qué significa eso? Que el número de condición me indica que si las entradas del sistema cambian un poquito, la respuesta numérica puede variar sustancialmente fuera de, digamos, o puede variar sustancialmente. El problema es que digamos, en nuestras situaciones, digamos, en nuestros filtros o en nuestros procesamientos, si esas variaciones no son controladas, si no son algo que no son, digamos, que ingresan por alguna razón, podríamos tener algunas situaciones, tal vez llamémosle problemáticas en nuestro sistema a la hora de implementar. Entonces, esto, partiendo del pronóstico del tiempo y viendo este ejemplo del sistema digamos, de resolver sistemas de ecuaciones, es para intentar nada más dar un contexto y que no se nos sea tan complicado, al menos tratar de ir al que nos interesa. Entonces, a nosotros, en todo lo que hemos visto en el curso, a lo que le vamos a poner importancia es a este asunto. Cuando representamos los sistemas en variable z, cuando le aplicamos transformada z y transformamos nuestros sistemas, sabemos que las funciones de transferencia, lo usual, tanto si es un sistema FIR o si es un sistema IR, es que la función de transferencia esté dada por una relación polinómica, lineal, normal, o también puede ser racional polinómica, con un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Eso lo hemos visto y no lo hemos topado. Bueno, este es el numerador y aquí el denominador. En todo el curso. Y eso, entonces, así van a representar ese acá. Si tenemos un polinomio en cualquiera, sea el del numerador o sea el del denominador, de un orden n, y que tenga un polinomio que se pueda ver así, sabemos que estos coeficientes tienen que ser constantes, sean numeritos, para que el sistema sea LTI. Coeficientes constantes ¿cómo es? Variante en el tiempo y para que su respuesta sea lineal y toda la mate que hemos desarrollado funcione. Ahora, este polinomio, hay algo demasiado importante contenido en él. Y lo que es así, demasiado importante porque realmente define el comportamiento en frecuencia de ese sistema, son las raíces que definen las soluciones de ese polinomio. Ya sea si es un polinomio que define el numerador, sabremos que ahí están definidos los ceros del filtro, o si es el polinomio que define los polos, juntos en un filtro con respuesta al impulso, con función de transferencia H, con sus polos y ceros, juntos definen quién es, cómo se comporta el filtro, qué es, si es paso bajo, si es alto, medio, banda, rechaza banda, lo que sea. Su ubicación es demasiado importante en el contexto que llevamos del curso. Y aquí es donde viene el problema. Resulta que esta situación de a partir de los coeficientes de un polinomio, los coeficientes C sub i, si lo vemos como que eso sean las entradas de un problema del sistema, del algoritmo, y las salidas sean la ubicación de los polos o ceros del polinomio, resulta que es un problema mal acondicionado. Así, pero un problema mal acondicionado, no es digamos, no es como que incluso pueda llegar con un algoritmo y que lo pueda hacer bueno. Con pequeñas variaciones que usted tenga los coeficientes del filtro, el posicionamiento de las raíces del polinomio, polos o ceros al final, tiene variaciones sustancialmente considerables. Y eso ya pareciera, planteándolo desde este punto de vista, algo no sencillo de manejar. Pequeños cambios que entonces digamos, la definición de los valores de los coeficientes toma mucha relevancia porque si los valores yo no los puedo especificar con suficiente precisión, podría producir cambios sustanciales en la posición real en la que quedan las raíces, los polos o ceros. Y aquí viene lo peor del asunto. Eso, primero, que es un problema mal acondicionado de entrada.
Y esto es lo que tienen de las cositas que hoy van a tener nuevas, que vamos a aprender es esta parte. El hecho que tan bien, más bien, que tan mal, más bien, acondicionado sea el sistema o el filtro, empeora conforme aumenta el orden del polinomio. Ok, entonces uno dice, ok, la idea de que yo tengo un filtro de orden 8, un filtro de orden 9, que el polinomio es así enorme, que sí, tiene 8 polos y 8 ceros, parece ser una situación problemática, porque entre más grande sea el filtro, más mal acondicionado estará en función de los polos y ceros de acuerdo a los coeficientes del filtro, porque recuerden que al final cuando uno programa el filtro, en el tiempo, lo que uno utiliza es una ecuación recursiva, lo que va a usar es estos coeficientes se multiplican por los C sub i, se va a multiplicar por entradas o por salidas pasadas y entrada actual. En esas multiplicaciones, los valores de esos coeficientes, entre más grande sea el filtro, el problema de la ubicación real de los ceros o polos es peor. Significa que uno, por así decirlo, es como que pierdo precisión real de saber dónde quedar a la hora de que yo implemento. Entonces aquí la idea como, voy, digamos, al Filter Designer y cojo los filtros y él me diseña un filtro y uno ve que ahí los coeficientes del filtro vienen y, de hecho, veámoslo acá, yo creo que eso lo tenía. Por aquí tenía más, ¿no? Entonces, abierto, entonces veámoslo un toquecito. El otro día ustedes también estuvieron con esto un poco, pero quiero que entiendan por qué cuando uno viene y hace un filtro o lo está diseñando ahí, como el otro día, lo que va a resultar importante, de hecho, yo creo que sin cambiarle aquí mucho, nada más le voy a decir, bueno, que sea ayer, por lo menos. Digamos orden 10 y ahí nada más. Lo que quiero visualizar era, ok, es un paso bajos, pero ir a ver los coeficientes que él está definiendo. Vean la cantidad de decimales que él otorga para tratar de tener al menos una precisión alta en los decimales, en exactamente el valor del coeficiente que debería tener para que la posición de los polos o ceros del filtro que él me está diciendo que utilice sea lo mejor posible, la mayor precisión posible. Entonces, digamos, uno tiene estos coeficientes y uno dice, ok, voy a programarlo, pero dice, ay, qué pereza. ¿Cómo voy a poner esto como 18, 20 y pico coeficientes? Qué pereza copiar eso, ponerlo. Voy a redondearlo, hagámoslo. Primer coeficiente, este que está aquí, dice menos 0.2709. Dejámoslo en menos 0.27. Resulta que eso estoy todavía empeorando más el acondicionamiento del filtro, porque entonces estoy con unos coeficientes que le estoy dando variación, al recortarle todos esos decimales, los estoy variando. Esa variación que pareciera a mi gusto muy poca, porque sí, redondeado, el resto eso es casi nada, provoca que los polos y los ceros varíen con una proporción mayor por el mal acondicionamiento. La variación en las raíces sí puede ser sustancialmente notoria. Y hay cosas donde ahí podría ser muy delicado. Por ejemplo, si por una razón de que yo, digamos, en el diseño, vamos a ver, aquí en los polos y ceros acá. Si uno ve este caso tal vez no es problemático, pero a ver, o sea, siempre hay que saber que podría serlo, pero tal vez no es tan problemático porque uno ve que las raíces, al menos los polos son los delicados. O sea, los ceros es importante porque si no se precisan bien, la respuesta la respuesta que da el filtro va a desviarse un poquito. No va a quedar tan fina, digamos, como debió haber sido la respuesta en frecuencia. Pero el problema mayor es con los polos. Aquí no tanto porque estos dos polos son los que están más cerca del círculo unitario. Pero si de pronto, de acuerdo a una especificación en frecuencia, digamos que yo puedo venir aquí, si no me equivoco, digamos, si yo le pongo aquí 4400,
ahí. Y si hago esto muy pequeñito, los polos van a empezar, exacto, eso es lo que quería. Noten que acá, si incluso afino más este filtro, digamos, la diferencia numérica que hay entre esos polos que estén, o digamos, y el contorno del círculo unitario puede resultar muy pequeña. Y vamos a ver, creo que aquí está el zoom, no tengo que darle acá. Y ahí sí puedo tener algún problema serio. Y no sé qué pasó, se me fueron. Debió haberme los mostrado. Ahí va. Entonces diga, lo perdí. Bueno, creo que se entiende, no sé por qué el zoom los agarra y los desaparece. Ahora, si yo con los coeficientes del filtro tomo esos coeficientes y le hago variaciones como esas, como redondearlos o una precisión que se pierda, digamos, por el formato numérico que estoy usando en el lenguaje, podría generar que esos, por ejemplo, los dos polos que están ahí lo más cerca del círculo unitario, por esas variaciones provocar que esos polos queden sobre o fuera del círculo unitario. Porque de nuevo, el problema es mal acondicionado. Disculpen, un segundo. Si yo le cambio poquito esos coeficientes, la posición de los polos y ceros puede verse modificada con una variación mucho más sustancial. El cuánto es difícil. Lo que sabemos es que entre más grande sea el filtro, empeora. Entre más grande sea el filtro, esa variación es más grande y tendríamos problemas serios. Entonces, estas situaciones son reales, así es parte de lo que uno se topa a la hora de implementar filtros en este asunto. No es algo que podamos eliminar, pero hay forma de reducir el efecto. Y eso es lo que vamos a entender. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasó? Ok, sí, las consecuencias de mal acondicionamiento. Ok, esto es lo que estábamos hablando. Ahora bien, creo que me brinqué algo. Qué extraño, como que me falta una idea que faltó aquí. ¿Cuál soy yo el que estoy perdido mentalmente? Unos segundos para ver si es que estoy. Ok, no, es que está un poquito más adelante. Ya me la mente me cayó otra vez. Entonces, dejémoslo ahí. Entendamos de momento, digamos, de esta parte inicial, hasta donde estábamos, que nuestros filtros, como tal, descritos a través de los coeficientes que se usan para su implementación y que vienen de la transformada Z, que son los coeficientes del polinomio, es un problema mal acondicionado respecto a la posición de las raíces del polinomio y empeora conforme el polinomio sea más grande. Ahora, dejémoslo en ese punto y ahora empecemos a ver una parte intermedia para ya cerrar con este tema, que es lo que vamos a llamar estructuras de implementación. Esta parte es bonita porque de momento no la hemos tocado en ningún momento. Ustedes ya en por lo menos en dos laboratorios, programaron un par digamos, de filtrillos de forma recursiva para, digamos, vamos a ver. Ah, sí, es cierto. El que me está faltando es Neisser en clase. Ok. Pero bien, entonces, cuando ustedes lo programaron, realmente lo que trataron de poner en el algoritmo, en el for ahí recursivo, donde se iba calculando el valor de la salida del filtro para cada muestra, y va haciendo ahí, al final es un algoritmo de multiplicaciones y sumas. Solo hay que saber qué multiplicar y qué sumar, nada más. Lo que ustedes, digamos,
pensaron de entrada fue programar directamente esta ecuación. Agarrar y decir, ¿cómo es la salida? Ok, es menos tal valor, este es uno de orden 1. Entonces, menos A sub 1 por la salida anterior, ahí tengo una multiplicación. B sub 0 por la entrada actual, otra multiplicación. B sub 1 por la entrada anterior, sumo esos tres y tengo cuál es el valor de la respuesta actual. Estos coeficientes, A sub 1, B sub 0 y B sub 1, son los coeficientes del filtro, que vienen de la función de transferencia y, de hecho, ellos definen los polos y ceros del filtro como tal, que son los que al final representan o definen qué respuesta en frecuencia tenga, por ejemplo. Ahora, cuando uno programa un filtro y lo implementa así, la forma, digamos, directa de la ecuación y la programa, si usted lo representa en un diagrama de bloques, se ve como este que está aquí abajo. Entonces usted dice, ok, ¿cómo se construye la salida? Tengo un bloque de recursión, que es como un bloque de memoria de una muestra, que se representa con un bloque con función de transferencia z a la menos 1. Esta salida se multiplica por menos a sub 1, es una constante, y se suma. Esta suma, ¿a quién va a ser? De una señal V que representa todo lo que viene de la entrada, que es B sub 0 la entrada, y en este caso es B sub 1 por la entrada anterior. Entonces, esta ecuación de diferencias vista en este diagrama de bloques es como transparente, son como la misma cosa, es transformarla nada más a su representación. A dicha implementación le vamos a llamar forma directa 1. Entonces, nunca le habíamos puesto nombres, nada más llamábamos, era, ok, una ecuación recursiva y programarla. A esta ecuación le vamos a llamar, en este estilo, forma directa 1. Ahora, aquí es donde viene un truco interesante. Si usted analiza este sistema, voy a pasar de Filmina, vean que es el mismo. Y en este punto, lo trata como de dividir. Y analiza, hacia la izquierda, esto es como un subsistema. Entonces, usted podría ser que esto es un sistema A. A la derecha de esta señal, usted lo ve también, es como un subsistema, y digamos que este lo podemos llamar como un sistema B. Vean que la salida de A es la entrada de B. Entonces quiere decir que yo podría interpretar que estos dos son sistemas que están conectados en cascada. Los sistemas LTI que están conectados en cascada, yo puedo intercambiar el orden de la relación, quién es la entrada de quién, o sea, poner al sistema B como que fuera el primero y que su salida sea la entrada del sistema A y la respuesta final del sistema no se modifica. Es algo propio del comportamiento cuando los sistemas son LTI. Eso sí, es bajo esa premisa. Si eso es de ese tipo, si eso es así, de ello, pues vamos a representar este diagrama, los vamos a intercambiar. Vean que aquí los coeficientes B sub 0 y B sub 1 están a la izquierda. En la siguiente imagen ahora van a estar a la derecha. Entonces, tomamos como el sistema B, lo pasamos a la izquierda y el sistema A a la derecha. La señal que queda en el centro, que ahora es la salida del sistema, digamos, si lo vemos aquí, que ahora es la salida como lo que llamamos sistema B, le vamos a llamar omega n. Esa es la señal que es la salida del sistema que está a la izquierda y es la entrada del sistema que está a la derecha. Noten que de esta forma, esta señal aquí viene y pasa por un sistema retardador por la derecha, pero por la izquierda también. Significa que aquí lo que tenemos es W de omega de n-1 y aquí omega de n-1. Ambas señales son iguales. Significa que conceptualmente esos retardadores están haciendo el mismo brete, están generando la misma señal, el mismo procesamiento. Entonces, de pronto, ¿para qué tener dos? Podríamos simplificarlo a uno solo. Y tenemos aquí omega n, aquí tendríamos omega de n-1, que hacia la derecha se multiplica por b sub 1, hacia la izquierda se multiplica por menos a sub 1, y se suman en estos dos nodos para poder representar el sistema completo. Es una forma de equivalente.
Si comparamos este diagramita de bloques con el diagrama de bloques anterior, vean que para este filtro se sigue manteniendo que hay que multiplicar. La multiplicación va de acuerdo a cuántas constantes tengo. Aquí voy a tener que multiplicar por b sub 0, por b sub 1 y por menos a sub 1. Son las mismas tres multiplicaciones que tenía en el diagrama anterior. El asunto aquí, también con los nodos, veanlo así. En este nodo, en la forma directa 1, hay dos nodos. En cada uno, tengo que hacer una suma acá, tengo una suma de valores numéricos y el resultado ingresa a otro nodo de suma y hace dos sumas. Entonces, en el cálculo de la salida, tiene que hacer tres multiplicaciones y dos sumas. Más tener dos variables para manejar esta que es x de n-1 y esta que es y de n-1. A nivel del algoritmo, el for, necesito dos variables, dos espacios de memoria para ir llevando esas dos señales que son necesarias en el cálculo de la ecuación recursiva. Pero si observo este, noten que aquí, ok, se mantienen las tres multiplicaciones, se mantienen las dos sumas, pero yo no necesito una cuarta, perdón, ya no necesito dos variables de memoria que tenga que usar para almacenar, digamos, datos internos del algoritmo. Solo una, que es omega de n-1. Entonces, esta estructura es equivalente a la 1, pero tiene la ventaja que es, digamos, más económica en espacio de memoria. Por eso, esto, por así decirlo, esta reinterpretación de la forma directa 1 le vamos a llamar forma directa 2, y en algunas ocasiones se le conoce a esta como forma canónica. O sea, muchos autores y al final definen como que esta realmente es la forma de programación de una ecuación de diferencias, ya que tiene una ventaja con la otra. Entonces, desde ese punto de vista, la otra no es usual o normal que sea la ecuación que uno programa en digamos, en una solución final bien hechita, bien optimizada desde ese punto de vista. No es que no funcione, uno lo puede programar en forma directa uno, pero no tiene la ventaja de esta. Entonces ahora un filtro en el tiempo por medio de una ecuación de diferencias se puede en este momento programar de dos formas. Forma directa 1 es una estructura de implementación, pero también forma directa 2 es totalmente equivalente y se puede programar de esa forma también. Ahora, si lo generalizamos, porque será un filtrito de orden 1, pero si le damos la amplitud de un filtro de orden n, con n polos, m ceros, digamos, wn, en el diagrama que vimos atrás, es toda la suma de lo que es relativo a la entrada. Y de n era todo lo que era relativo a la suma de las salidas anteriores más vn. Entonces es como la ecuación general del caso cualquiera. Y esta sería un bosquejo, digamos, de una estructura de forma directa 1 de un filtro al final de orden n, donde aquí tendríamos n polos, qué tan grande sea esta parte derecha, de acuerdo a cuántos polos tenga el filtro, y m, qué tan grande sea en profundidad esta parte de la estructura, es qué tantos ceros tenga el filtro. Entonces, de hecho, un filtro FIR, lo que sucede es que esta parte no está, y la salida solo depende de la entrada y de entradas anteriores multiplicadas por los coeficientes b. Entonces esta forma también se puede plantear para un filtro FIR, que de hecho esto acá es equivalente a lo que uno programa por convolución. O sea, si uno ve el algoritmo, lo que se representa aquí en esa parte del diagrama de bloques y lo mapea con lo que se hace en la convolución es lo mismo. Aquí esa parte como que calcula la convolución. De hecho, eso es algo interesante al final. Si el filtro es IR, eso significa que él, cuando es IR, la salida está representada por la convolución de una parte de la entrada más una ponderación de las salidas recursivas del sistema.
anteriores. Entonces, no sé cómo interpretarlo, cómo ver esa naturaleza de la estructura o del procesamiento, digamos, con filtros IR, pero es interesante ver que como que en el fondo al final tiene algo con convolución, una parte de... Es algo curioso y no sé si más que curioso podría resultar algo interesante. Ahora, si lo vemos, ese mismo filtro, el que estaba atrás, generalísimo, digamos, cualquier caso, transformado a forma directa 2 se vería así. ¿Qué es importante ver en este diagrama de bloques? Que no todo filtro va a tener el mismo número de ceros y polos explícitos. Entonces, ¿cuántas variables recursivas, o sea, esos bloquecitos, z a la menos 1, porque aquí digamos, que define cuántas variables de memoria yo requiero guardar para hacer el cálculo del filtro, W de n-1, W de n-2, hasta W de n-n, la cantidad de retardadores depende de quién es más grande, si n o m. Si tengo más polos que ceros, ¿cuántos retardadores voy a usar? El número de polos. Pero puede ser al revés. En este caso, ahí graficado, tenemos más ceros. ¿No? ¿Cómo es? Eso está al revés. Ese que está ahí graficado, el lado izquierdo son los polos. Ese que está ahí graficado tengo, como se ve, dos polos más, digamos, que ceros. Entonces, al final, el número de retardadores va a ser, uno lo puede calcular para un filtro como el máximo, se puede ver así como el máximo de n y m. El que sea más, si tengo más polos, ese número define el número de retardadores, y si tengo más ceros, el número de ceros define el número de retardadores necesarios. En una forma directa 2, una estructura de forma directa 2. La ventaja requiere el mismo número de multiplicaciones, requiere bueno, y esto es otra, digamos, esta es la forma general. Si estamos en forma directa 1, ¿cuántos retardadores ocupa? Ocupa la suma por cada número de polos, o sea, por cada polo y por cada cero, su suma representa el número de retardadores que yo ocupo. Pero en forma directa 2 está asociado al máximo de los dos. Esa es la mejora, o esta es la ventaja que hay entre una estructura y la otra. Perdón, utilizan el mismo número de multiplicaciones y el mismo número de sumas. Entonces, en esa parte es una pequeñita ventaja, pero de ahí, en filtros grandes, en procesamientos muy, vamos a ver, filtros grandes, procesamientos muy intensivos, con frecuencias de muestreo muy altas, cualquier ventaja que parezca como muy mínima en un procesamiento que se está corriendo con latencias bajísimas, todo vale y todo importa. Es muy, digamos, poder, digamos, saber que eso es, que puedo, la diferencia, digamos, que podría lograr entre una forma directa 1 y una 2. Ahora, ok, esto es lo que se había mencionado atrás. A la forma directa 2 lo suele conocer como forma canónica debido a que es una forma de implementación que aventaja la 1 y por tanto casi que nunca se programa a decisión en forma directa 1, a menos que haya otra razón así muy particular, o nada más porque sí. Ok, quiero en forma directa 1, está bien, lo hago en ese y listo. Pero porque sea mejor es la 2. Ahora, eh, esto nada más es el caso que les decía. Esto es la alusión a los sistemas FIR. Si el sistema solo depende de la parte de la entrada y solo tiene coeficientes B, uy, ¿qué pasó acá? Se me perdió la pluma. A ver, sí, aquí. Solo tiene coeficientes B. Ese tipo de sistemas, muchas ocasiones se les llama sistemas de media móvil, de ponderada móvil, y que para nuestro análisis son sistemas FIR, que los coeficientes del filtro representan directamente la respuesta al impulso del filtro. O sea, es algo es como muy particular que ya creo que lo deberían de razonar o comprender. O
podríamos tener, pero eso es algo raro. Yo nunca lo he incluso, nunca lo he visto tal cual que suceda, pero no sé para qué podría ser necesario un sistema puro recursivo, que solo tenga polos y no tenga ceros, donde entonces solo el sistema se calcula con la parte del, si lo vemos en la forma directa, 2 con solo los coeficientes A, y claramente el único que sí tiene que depender es de X, porque el sistema no puede quedar, digamos, guindando sin entrada. Eso sí, o sea, no, esta ecuación no tendría sentido si esta parte no estuviera, no tendría sentido como sistema. Pero bueno, esos dos sistemas, el puramente recursivo, que es este, que es solo polos, o el anterior, que es el sistema conocido como media móvil, que es el sistema FIR, solo ceros, son los dos extremos. El FIR sí es más común, pero este es un extremo que no es nada común. De hecho, no tengo idea en dónde puede eso ser requerido algún sistema como este. Pero solo para que esté como para mapearnos o entendernos. Ahora, hay otro detalle a la hora de, eso fueron de forma directa uno y 2. Eso es algo interesante respecto a cómo programarlos en sistemas IR, sobre todo los que programaríamos con una ecuación de diferencias. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas FIR simétricos? Ya que hay otra situación muy chiva. Los FIR simétricos, hay dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar. Esta simetría es precisamente la que le otorga fase lineal a los filtros FIR. Esta simetría es un poquito más complicada. Es una simetría, algo, digamos, de algún tipo, digamos, de hecho es una simetría circular. Y de hecho se los voy a mostrar la forma más sencilla de verlo acá. Veámoslo en el diseñador acá. Si usted, digamos, va a programar un filtro FIR, y ok, ahí un FIR, le meto de ventana rectangular, y digamos un filtro ahí, orden 25, grandecito. Bueno, ni tan grande. El otro día ustedes ahí llegaron 100 y resto. Se pelearon un buen rato intentando pensar esto. Solo el diseño. Un filtro paso abajo, FIR. Usted viene y le dice, ok, diseño de orden 50, todo bien. Ahí así me define la posición de los ceros. Ahí están los 50 polos en el origen. Lo que quería ver acá, primero vean la fase del filtro. Fase lineal, completamente. Estos brinquitos están asociados a, digamos, estos brinquitos pueden ser que, primero que la fase es, recuerden que la fase es cíclica, que digamos, si usted tiene una fase de menos 2pi, esa fase es igual a 0, o es igual a 2pi, o a 4pi, porque la fase es, digamos, tiene redundancia polar. Entonces, asociado a la redundancia polar, a cambios de signo en la respuesta de magnitud, que a veces sea positivo o negativo, cosillas así, la respuesta de fase podría brincar y podría verse como esta. Pero si usted, digamos, si razona, digamos, si le quita esas dos características y grafica la fase, se vería como una línea recta, total, completa. Entonces uno diría, ok, la línea recta aquí tengo menos 100 radianes, menos 100 pi radianes. Ahora, es fase lineal. Cuando un filtro FIR tiene fase lineal, que vean que yo aquí no le dije, o sea, yo no le dije a la herramienta de diseño, mira, dámelo con fase lineal. No, él asume, es algo que cuando uno va a utilizar un filtro FIR, es porque quiere usar su característica importante, que tenga fase lineal. Entonces, la plataforma de diseño lo hace de esa forma. Asume que el diseño es basándose en que sea de fase lineal. Cuando eso es así, vean lo que pasa en los coeficientes. Uy, esto es muy grande para verlo. Voy a bajar el orden del filtro porque si no, así no nos vamos a ubicar. Entonces, ahora que yo le dije de 10 y él te tira aquí los coeficientes.
¿Qué es lo interesante aquí? Vean el primer coeficiente. Espero que lo puedan ver. No puedo hacerlo más grande. Esta parte no tiene respuesta zoom. Vean que el primer coeficiente es igual que el último. El segundo es igual que el penúltimo. El tercero, con el tercero, digamos, del último hacia atrás. El cuarto con este con este y sobra uno. Porque como tiene 11, porque es de orden 10, tiene 10 raíces, 10 ceros. Para que tenga 10, el polinomio tiene que tener 11 coeficientes. ¿Quiénes son estos 11? Esto es lo que se llama simetría par. De lo que estábamos viendo en la presentación, esto sucede cuando es simetría con un más. Que, por ejemplo, H0 es igual a H de M menos 1, el último. H1 es igual al penúltimo. Y así. Cuando hay simetría, entonces uno dice, los filtros FIR que tengan simetría, para tener fase lineal, la mitad de los coeficientes están replicados, son el mismo valor. Entonces esto tiene una forma vamos a ver, ¿cómo le diría? Existe una forma de optimizar cuando usted programa un filtro de estos que es muy obvia, que se representa en este diagramita. Este de acá, por ejemplo, es x de n. En la ecuación de diferencias se tiene que multiplicar por h0, que es el primer coeficiente, que h0 equivale, digamos, a las ecuaciones de diferencias a b sub 0 en el polinomio. Pero entendiendo que este número b sub 0 o h0 es igual al último, entonces uno dice, ¿qué es mejor? Mejor agarro x de n, le sumo primero x de m menos 1, y ya cuando hago esta operación de suma, al resultado de esta suma lo multiplico por b sub 0. Y así, en esa lógica de procesamiento, me estoy ahorrando una multiplicación. Porque si no, la otra que tenía que hacer, si no hubiera esta lógica, es decir, agarre x de n y multiplíquelo por b sub 0. Luego, agarre este valor que lo tiene ahí guardado en memoria, que fue el valor de la entrada m menos 1 veces atrás, y multiplíquelo por la coeficiente b sub m menos 1. Y una vez que hace esas dos multiplicaciones, sume esto. Y si el filtro es de orden 100, significa que me ahorro 50 multiplicaciones. O 49, ahí nada más hay que ver la simetría, si queda uno en el centro, porque cuando hay uno en el centro pierdo una, no me la gano. Que es como el que teníamos atrás. Que, vamos a ver, el que teníamos atrás era con M10. Ok, es con M par. Es la siguiente, la que queda uno, que es nonis, entonces me ahorro uno menos. O sea, no me ahorro, comparado al impar, me ahorro en el impar uno más. Digámoslo así. Pero entonces quiere decir, véanlo así, si el filtro es de orden 100, me ahorro 50 multiplicaciones. Y eso en cada cálculo de la salida. Y si yo tengo que calcular, no sé, la salida para un filtro en el tiempo, que está a unos 44,1 kilohertz, una señal de audio, significa que en un segundo me ahorro esas 50 multiplicaciones multiplicadas por 44.100 veces. Porque cada vez que yo hice un cálculo del filtro para la salida, cada periodo de muestreo, me ahorré 50 multiplicaciones. Ven que ahí cualquier cosa que se vea poca en masa, digamos, en el procesamiento completo, en línea o ya real, suena muy, muy ventajoso. Cualquier pequeñita cosa. Esta es una. Cuando los filtros FIR, si yo los programo, si yo lo hago por convolución, también puedo jugar un poquito y se entiende igual, pero esa es entendiendo la simetría que tienen los coeficientes. Y si fuera impar, aquí es donde se ve el caso. Al ser aquí impar, vamos a ver, lo que estoy es como esta y esta se suman y h menos 1. No, creo que es más bien en este caso,
Esta acá, esta es la que no queda sola. Esta señal es solo este retardo y solo esa señal le tengo que multiplicar este coeficiente, no es la de 2. En cambio aquí sí ve que aquí es esta señal más otra que la sumo primero y las multiplico. Es en el impar, que por eso el que acabamos de encontrar era un m de 11. Si no me equivoco, hay un coeficiente que, sí, que queda nonis en el centro. Y cuando es par, ahí no. Cuando es par, todos quedan 6 y 6. Entonces, cada coeficiente del lado izquierdo tendrá uno igual como del lado derecho de la respuesta al impulso. Y ahí es donde se puede aplicar esa mejora en la implementación de un filtrofil. Y de nuevo, regreso acá nada más para insistir, aunque sea un poquillo necio. Como uno al usar un filtrofil asume que se va a hacer una implementación de fase lineal, esta simetría siempre estaría. Usted se mete aquí al diseñador y le dice, este filtro FIR, hágalo para que sea paso bajos o paso alto. Y él te lo va a diseñar basándole la respuesta en que sea fase lineal. Entonces, esta simetría siempre la va a tener. Entonces, siempre a la hora de programarlo es importante saber de que se puede optimizar mucho. Y entonces, hacer, digamos, que su implementación sea más, vamos así, como muy coloquial, sea mejor, más pro. Entre más le ahorre yo, será mejor para nosotros, para el punto de vista del algoritmo. Vamos a ver cómo estamos en timing. Quiero revisar algo acá, llevamos una hora. Ujú. Una hora, vamos justo a la mitad. Escuche, estamos apenas tallados. Vamos a ver. Vamos bien, pero vamos a necesitar mucho toda la clase. Pero bueno, este, no, pues hacíamos un break muy pequeñito, lo descartamos y después terminamos. Pues nada más hagamos así como aflojar un poquito para terminar esa otra parte. Pero según recuerdo, esa otra parte hay unas cosas muy rápidas. Entonces, esta parte me parece que se avanza mejor. Hay otra estructura. Esta estructura es un poco interesante de dónde sale. Ya habíamos visto que para filtros IR tenemos dos formas de programarlos, de implementarlos. No es relacionado al lenguaje, es a la estructura de implementación. Forma directa 1, forma directa 2. Hay más formas de cómo estructurar la ecuación de diferencias. La que vamos a ver es la que vamos a llamar la forma transpuesta. Para entender de dónde llegamos a esa otra ecuación de implementación, tenemos que meternos un poquito con grafos de flujo, que no sé si los de computadores lo ven en algún curso de programación o algo. Los de electrónica sí lo ven. Porque hay un mensaje aquí en análisis. Se está pegando mucho. A ver. Profe, no, en este momento no, pero antes, como en la última explicación o sea, como ahorita, al puro final, Hizo, o lo, sea, fue como, sí, exacto, sí, fue como hizo, ya, hizo tormenta. sí, pero de todo bien, o sea, no fue, Bueno, fue como por un minuto o dos nada más, no, pero puede ser que sea yo, no sé si a otra gente le pasa. Yo pensé que era yo, Ah, ok, pero ajá. entonces sí. Yo también creí que era yo, entonces a mí también me pasó. avíseme pero es que yo no he visto echar ahí, avíseme y así intento revisar. Pero bueno, Fue como la última slide, básicamente, o sea, fue como muy poquito esto en de realidad. las estructuras. Bueno, Sí. pero sí me entendieron esta parte de la simplificación de la estructura FIR. Sí, sí, esa sí la vieron. Ujú, ujú. Sí, fue como los últimos, bueno, yo no sé, la verdad. Es que, Ok, no sé, nada más empezó a pegar y no empecé a contar cuánto tiempo fue, pero no fue mucho, o sea, todo bien. ok, bueno, bueno.
intentemos seguir donde digamos, a ver, entonces. Esta parte, de hecho, yo no sé, sería interesante, digamos, porque no, creo que no. Los de computadores en algún curso ven esta parte de flujo, de grafos de flujo. Yo sé que electrónica sí, porque lo ve en análisis de sistemas lineales, análisis y control de sistemas, que es el curso que sigue de SIS, que es el previo control. Entonces ahí, Priscila, no sé si ya lo llevó, pero yo creo que... Ay, se me fue. No lo he llevado, profe. Entonces, Francis y Ronald, puede que sí. Priscila todavía no lleva análisis. Entonces, sin embargo, lo que vamos a ver aquí es solo para entender de dónde sale esta estructura. No es que tenemos que estudiar toda esta parte de grafos de flujo. Pero yo supongo que los de computadores, esto sí no lo ven. No sé, no creo. Tal vez que haya un curso donde lleguen a ver esta parte. Sí, no, Sí, no, o sea, yo creo que no. O sea, vemos es- diagramas de flujo, pero creo que es totalmente otra cosa. Esto es diferente. sí, y también estudiamos cosas de grafos, pero creo que también es otra cosa. Grafos Ajá. es ver sistemas representados como esta figurita de abajo. Supongo que ahí De ahí Ronald... vemos cosas que se parecen a eso, pero se nota que no es eso. O sea, esto nada más es una forma de representar sistemas de diferente. Entonces, la idea es, en los grafos de flujo, se siguen manteniendo señales. Señales de entrada, señales de salida, señales que se suman, señales que pasan por un sistema que lo convierte. O sea, una señal entra a un sistema, el sistema la transforma y produce una respuesta. Solo que aquí vamos a tener como elementos diferentes para construir el diagrama, la relación de los sistemas y las señales. Entonces vamos a tener, digamos, nodos, tres tipos de nodos. Nodo fuente, que es como el de donde viene la señal de entrada. Nodo sumidero, que es como donde llega la señal de salida. Vamos a tener, estos se llaman transmitancias. Van a ser como vamos a ver todo como si fueran ganancias. Tanto los coeficientes que pueden multiplicar una señal, como los A sub 1 o A sub 2, como las funciones de transferencia de un diagrama, de un bloque. Entonces usted dice, ok, este bloque, como los retardadores. Cuando uno dice que un retardador tiene función de transferencia z a la menos 1, es porque si la entrada entra, x de z se multiplica por z a la menos 1 y la salida es la entrada por z a la menos 1 y le produce un retardo. Entonces vamos a ver tanto los bloques como esas constantes que multiplicaban como si fueran ganancias todos y los vamos a llamar transmitancias. Entonces vamos a tener la parte de transmitancias. Ven que en este diagrama de abajo, tanto los bloques se ven ahorita nada más como ganancias. Las constantes se ven igual, ya no se diferencian entre sí, nada más porque sabemos que uno es z menos uno es sub 0, pero en el diagrama se ven igual. Este puntito donde sale x de n es un nodo sumidero. El puntito donde llega y es un nodo al revés. El de x era fuente y el de y es un sumidero. Y también tenemos estos otros donde vamos a llamar nodos. Nodos son puntos del diagrama donde las señales que llegan se suman y las que salen son todas las mismas. Entonces, cómo se interpreta eso? Por ejemplo, ve aquí. Vean este nodo del centro. ¿Quiénes son las señales que llegan a este nodo? Z a la menos 1. Solo llega una. Significa que ella llega a ese nodo y ella se reparte a 3 lugares por la misma. Entonces, hacia la derecha es la señal y viene y se multiplica por B sub 1. Hacia la izquierda viene la misma señal y se multiplica por A sub 1. La misma señal viene y se multiplica por Z a la menos 1 hacia abajo. De un nodo, las señales que salen son la misma. Y las señales que llegan se suman. Entonces, vean, por ejemplo, este nodo de acá. En este nodo llegan 3 señales. Por definición, en los nodos, las señales que llegan se suman. Entonces, la suma de esas 3, ¿quién va a ser la señal que sale? Y de n. Que en el fondo es lo mismo de la estructura que esta simple de bloques. Si uno interpreta en esto de bloques que tenemos, esta señal de arriba, B sub 0, por esta B sub 1 y esta otra B sub 2, las 3 se suman y generan y de n.
Entonces, en el fondo es solo una forma diferente de representar un sistema y sus señales. Entonces, cuando uno toma un sistema de orden 2 como este y lo transforma a su representación de grafo de flujo, se puede aplicar un teorema muy interesante, un teorema algo chiva. El teorema lo que dice es el teorema de la transposición, dice, usted puede agarrar el sistema representado en grafo y hacer esto. Donde era la entrada, va a ser ahora la señal de salida. Donde era la salida, ahora va a ser la señal de entrada. Voy a intercambiar las dos señales. Las transmitancias, voy a cambiarles la dirección. Entonces, digamos, si lo veo en el diagramita aquí es, por ejemplo, este Z de -1 lo voy a apuntar hacia arriba. Este B1 ahora hacia adentro. Cambio la dirección de todas las transmitancias e intercambio la entrada con la salida. El teorema de la transposición lo que dice es si usted interpreta esos cambios, el sistema que queda es equivalente al original. Hace lo mismo. Es un toque diferente porque esos cambios sí van a producir, van a producir una modificación en la estructura, pero equivalente, pero a nivel de procesamiento lo que hace es equivalente al original. Entonces uno dice, ok, si yo agarro un filtro de orden 2, digamos, lo represento en forma de grafo, le aplico el teorema de la transposición y después, aquí ya en este diagrama ya está aplicado el teorema de la transposición. Vea que aquí ahora la entrada está al lado derecho, la salida está aquí, y las transmitancias cambiaron de dirección, todas. Recuerdan que antes B1 iba para allá, para afuera. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar esta figura, ya como un diagrama de grafo, y volverla a su representación en diagrama de bloques. Entonces uno dice, ok, donde están los Z a -1, que hay dos, van dos retardadores, todo bien. En este punto de acá, por ejemplo, solo que aquí este punto es lo que genera la salida. Entonces ven que esta salida es la suma de una señal. Solo es la señal que viene del retardador del centro. ¿Ok? Entonces es esta señal que viene acá. Pero esta señal de acá, la que llega aquí, es la suma de este retardador más la de B0. Entonces ve, aquí viene B0 por la entrada, por la de este retardador, hace la salida. Luego, uno dice, ok, la salida. Vea que esta salida se realimenta hacia atrás por a sub -1 y a sub -2. Bueno, menos a sub 1 y menos a sub 2 se realimentan hacia atrás. Y son exactamente las entradas o forman parte de las entradas de los retardadores. Entonces aquí viene la señal y forma parte de lo que va a entrar a los retardadores. Pero esto no también lleva esta parte y también viene una señal de la entrada, B1 y B2. Entonces vean que en el fondo, sin necesidad de que es que tengamos que ser expertos en esta parte de transformar de grafos a estructuras de bloques, el sistema que está arriba es equivalente al que está abajo. Es la representación en diagrama de bloques. Entonces, este que está aquí es una estructura de bloques de un sistema de orden 2 IR, que es equivalente a la forma directa 1 o forma directa 2, pero no son ninguna de ambas. Esa es la parte curiosa. Si uno analiza esta figura, es diferente a la forma directa 1 y es diferente a la forma directa 2. Voy a adelantarme para compararlas las tres. Este es un filtro de orden 2. Dos polos, dos ceros. Vamos a ver las representaciones en cada forma. Entonces, por ejemplo, esta forma directa 1. La ecuación que uno programa es esta de acá. La salida es una combinación de las entradas anteriores y salidas anteriores. Y la entrada actual. Lineal, multiplicación y sumas. Forma directa 2. Para esta forma directa 2, entonces aquí lo que tenemos es un retardador menos, porque ven que aquí hay una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables que tendría que manejar para el procesamiento.
que eso es lo que representarían los retardadores. Si uno se va a ver este otro, solo tengo una variable y dos variables. Omega de n-1 y omega de w de n-1. Y por eso es que la ventaja de esta forma directa 1 a la forma directa 2 es que para el cálculo de la salida solo requiero tener dos variables en el procesamiento que tenga que utilizar para almacenar esos valores, que esa es la ventaja, tiene menos retardadores. El cálculo se hace primero de forma indirecta, se calcula esta, para después este valor usarlo para ya el cálculo de Y. Se descompone como en dos ecuaciones de diferencias. Y la forma transpuesta es esta. Esta forma transpuesta se tiene que implementar a través de tres ecuacioncitas pequeñitas. La primera ecuación es calcular W2. W2 y W1 son dos señales diferentes. Aquí en el diagrama se ven esta y esta. Entonces usted dice, ok, ¿cómo se calcula W2? No, más bien se calculan en este orden hacia abajo. El orden de la implementación va hacia abajo. Usted calcula la salida. ¿Cómo se define la salida en esta estructura? La entrada por B sub 0 más el retardo de W1. ¿Ok? ¿Quién es ese retardo? El valor que tuvo W1 en el ciclo anterior de procesamiento. Una muestra atrás en el tiempo. Entonces usted hace esto y ya tiene Y. Pero hay que precalcular cuánto vale W1. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto vale W1 en esta muestra para guardarlo en la muestra W de n-1 que va a ser requerido ahí para el siguiente cálculo en la muestra que venga, digamos, en la muestra futura siguiente. Que eso es cuando pase un periodo de muestreo. Entonces, para poder soltar el filtro, yo necesito precalcular W1, que en este momento depende de B1 por la entrada, menos este constante por la salida, y el cálculo que tuve de W2 atrás, una muestra en el pasado. Calculo esto, y este valor lo guardo de una vez en W1. O sea, esto es para de una vez que quede almacenado aquí. Para la siguiente muestra del futuro, posterior. Y antes de terminar el filtro, lo que tengo que venir es, ok, W2. ¿Por qué lo necesito? Porque necesito realimentarlo para que en el otro filtro, cuando se calcule W1, usar ese valor, porque aquí lo requiere. Entonces W2 va a ser esta multiplicación más este otro de acá, y tengo ese valor. Y directamente ese valor voy y lo guardo en WN-2. Entonces, si usted analiza esta implementación, que es equivalente, o sea, en los tres casos, ¿cuántas variables de memoria ocupa? Ocupa dos variables. Ese es el concepto de dos retardadores. Ocupa las mismas que el de forma directa 2, ¿verdad? Este es en forma directa 2 y este es en la transpuesta. ¿Cuántas multiplicaciones ocupa esta? Ocupa B sub 0 es 1 por X. Esa es una multiplicación. Más B sub 1, otra. B sub 2 ahí por X son 3 multiplicaciones. Y menos A sub 1 por la entrada y menos A sub 2, o sea, 5 multiplicaciones. ¿Cuántas sumas tiene que hacer para ya terminar un ciclo de procesamiento? Tiene que hacer una aquí, 2, 3, 4 sumas. ¿Ok? Más o menos este es el gasto del algoritmo que requiere para implementarse en el cálculo de cada muestra que uno haga de salida. Veamos el de forma directa 2. Voy para atrás. Ya vimos que ocupa el mismo número de variables, 2. ¿Cuántas multiplicaciones se usan cuando se programan de forma directa 2? A sub 1 es una multiplicación acá, A sub 2 otra, B sub 0, B sub 1 y B sub 2. Las mismas 5 multiplicaciones. Uy, me pasé al revés, perdón.
Entonces esta forma directa 2 tiene las mismas 5 multiplicaciones. Y si vuelvo hacia atrás, ¿cuántas sumas tiene este? Tiene 1, 2, 3 y 4. Hay otra luz al revés. Y tiene 4 sumas. Entonces, eso es algo curioso y es algo que yo no, o sea, muchas veces el libro no llega a ese punto, ningún libro de los que he leído te llega a explicar esa parte, vamos a ver, dándole análisis propio en la experiencia que tengo, que no es que sea tampoco infinita, tampoco de lo que he podido trabajar en esto, no he encontrado una ventaja o desventaja entre la forma transpuesta y la forma directa 2. Incluso aún no sé si alguno la ve genial o la entendiera, porque esto en el fondo hay que verlo desde el punto de vista de implementación. A nivel de cuando usted lleva y lo pone en un algoritmo y ese algoritmo va a ir a hacer cálculos para hacer la generación de la respuesta del filtro. Pero entonces, digamos, hay un esfuerzo y académicamente no son los que solo existen en el ProAquis. En varios libros, esta forma transpuesta existe, es una forma de implementar filtros. Pero si yo los comparo entre forma directa 2 y forma transpuesta, son igual a nivel del algoritmo. Requiere hacer lo mismo, mismas variables, requiere las mismas multiplicaciones y las mismas sumas. La única ventaja esa es la única, de hecho creo que es esa, pero esa es incluso tal vez el Fabián Neisser y los que a veces hasta son mejor de programación podrían tal vez encontrarle ese sentido. Lo que quiero ver es, cuando usted ve este algoritmo, noten que calcular W1 y W2 es algo que uno puede hacer después. Digamos que si usted requiere calcular la salida y necesita ser muy eficiente, muy rápido para hacerla, aquí solo tiene que hacer una suma, bueno, una multiplicación y una suma y ya tiene la salida. Entonces, digamos que es muy rápido para generar la respuesta, pero tiene que hacer 2 precálculos para dejarlos listos para la siguiente respuesta en la muestra que sigue. Entonces, la única que existe, que es y creo que es esa, pero estoy siendo a veces tal vez muy poco optimista y realmente es que es esa. Usted puede calcular la salida, ser muy rápido para darle el valor y después incluso paralelizar o, digamos, dividir en un hilo de alguna forma que me vaya precalculando W1 y W2, pero ya yo di la respuesta. Y que sea, digamos, que uno lo pueda sincronizar para que cuando llegue la siguiente muestra y yo tenga que volver a procesar todo este tiempo, ya yo tenga W1 y ya tenga W2 calculado. Creo que por ahí es donde uno puede jugar. Y en forma directa 2, si veo uno la ecuación aquí atrás, vean que aquí sí hay que hacer más cálculos para tener la salida. E incluso, digamos, el problema de este es que la salida se puede calcular hasta el final, porque vean que yo tengo que calcular primero WN. Y una vez que obtuve WN, ya puedo usarlo, ese valor, para calcular la salida, porque ve que este término es parte directa en la expresión de salida, la final. Entonces aquí yo no puedo adelantar el resultado, sino que tengo que hacer todas las multiplicaciones y sumas necesarias para tener la salida. Y hasta ahí ya decirle, ok, tome, este era el valor que tengo que tener ya como respuesta. Esa es la diferencia, digamos, real la única que existe, creo, a menos de que haya otra que no haya podido entender, entre la 2 y la transpuesta. Y si alguno logra ver algo más, sería genial que nos cuente. Pero yo hasta el momento, usualmente, digamos, si uno programa en secuencial, sin ninguna necesidad alta
que necesite algo como lo que me ofrece la forma transpuesta, la forma que uno implementaría sería forma directa 2. Sabiendo que esta forma transpuesta, pues si uno es, desde el punto de vista de programación, puede organizar bien la ejecución de estas ecuaciones, podría tener una pequeñita ventaja. O incluso pequeñita, o dependiendo del caso, podría ser notoria, sustancial. Eso ha sido curioso de esa parte, que nada más. Ahora, entonces ya hemos visto, para programar filtros en forma recursiva, que sobre todo los IR, están las estructuras de programación o de implementación, forma directa 1, 2 y transpuesta. Si es un filtro FIR, por su simetría respecto a la fase lineal que tienen, hay una forma genial de disminuirlos casi a la mitad en la parte de multiplicaciones que se realicen. Y ahora vamos a ver un método pequeñito que es cruzado con la DFT. Cuando uno implementa por DFT un filtro, hay una optimización interesante que se puede hacer. De hecho, es creo que la última, digamos, detalle de implementación que vamos a considerar. ¿Qué pasó acá? En un segundo. Como que hice esto chiquitito, esto grande. ¿Qué pasó? No, creo que ahí están. Ahí deberían estar todavía viendo nuestra frecuencia. Y listo, ok, sigamos. A ver si esta parte lo que perdí fue. Ah, ya sé, la presentación está. Ok, sí. Ok, muestreo frecuencia. Aquí les voy a mostrar, vamos a ver. Las ecuaciones de esta parte de muestreo frecuencia, tanto en el libro del PROACIS como en el libro de clase, el resumen que Pablo elaboró, que es un resumen tal cual como Pablo lo definió del PROACIS, de las unidades que estamos estudiando el PROACIS. En esta parte usan por definición las ecuaciones un alfa. Este alfa, según la matemática, puede tener dos valores, 0 o 1 medio. La matemática de descripción de esta parte de muestreo en frecuencia. Yo sinceramente me he sentado con mucho rato, varias veces, no solo ahora, siempre, desde que traté de entender esta parte, hace ya varios años, y lo he hecho varias veces, en entender por qué alfa un medio funciona. No lo he logrado cerrar de buena forma, me quedan huecos y no lo logro. Pero cuando alfa es 0, todo cierra muy sencillo. Entonces yo, ok, primero, con alfa un medio no logro razonarlo algunos detalles para entender por qué funciona. Y con alfa medios funciona perfecto, se entiende todo clarísimo, de como lo he visto. Entonces yo no he encontrado la razón la razón final de por qué usar en algún caso el valor de un medio. Porque yo en todos con alfa 0 me ha funcionado y es fácil de entender. Entonces, aunque las ecuaciones lo tienen, yo lo que les voy a explicar y como lo he entendido es el caso alfa 0. El caso alfa 0, vamos a partir desde este enfoque. Usted tiene un filtro. Ese filtro tiene una respuesta al impulso, es FIR, tiene tantos coeficientes, m-1, va de 0 a m-1, o sea, tiene m coeficientes. Ese es el ancho del filtro. Ese filtro, si usted le aplica la transformada de Fourier en tiempo discreto, usted tiene la respuesta en frecuencia. No hacemos mucha parte de la ecuación de transformada de Fourier. Y tiene la respuesta en frecuencia. Si usted agarra esa respuesta en frecuencia y la muestrea m veces, entonces usted tiene este espectro, que ese espectro sabemos que es periódico, que es de menos pi a pi y que es respecto a este ancho, este periodo 2pi es periódico. No sé, entonces, si fuera un filtro paso bajo, se ve algo así. Si de 0 a 2pi
venimos y muestreamos, tomamos algunos valores de este filtro, de la respuesta en frecuencia. Vamos a llamar a esos puntos donde se muestrean frecuencias omega k. Esas frecuencias van a estar dadas por 2pi, que es el ancho, entre m, que es cuánto es el filtro FIR, y por k. Entonces significa que los omega k va a ser W sub 0, la primera muestra. W sub 1, la segunda muestra. Donde de aquí a aquí, ¿cuánta frecuencia hay? 2pi entre m. Si uno interpreta esta lógica de cómo se toman estas muestras de un filtro FIR de su espectro, es la DFT. De hecho, cuando uno dice alfa igual a 0 y propone que esta parte de muestreo de frecuencia es exactamente estar estudiándola cuando definimos DFT. Por eso es que es tan fácil que calce. Y la mate para mí me calza perfecto en alfa 0. Entonces, suponiendo que usted tiene la respuesta en frecuencia y muestrea el espectro, a la función de muestra le vamos a llamar HK, DFT. ¿Cómo se obtiene? Tomando la transformada de Fourier y de donde estaba aquí el omega, representarlo por las frecuencias omega k. ¿En qué punto se muestrea? Y omega k, ¿cómo se define? Como 2pi k entre m. Entonces resulta que podemos agarrar ahora las HK, que son las muestras del espectro, e insertar esos valores en la transformada inversa de Fourier. Entonces esta ecuación que está aquí, esta ecuación es una ecuación donde estoy dándole las muestras del espectro, que es la DFT de una señal, o sea, usted tiene la respuesta al impulso, le calcula la DFT de n puntos, y después le aplica la transformada inversa. Es como decir la IDFT para generar HDN. Solo que aquí, entonces, sí, esta es la IDFT. Y al revés, aquí y aquí en blanco. Ahora, aquí es donde viene la ecuación más importante. Vamos a usar de pronto la transformada Z. Aquí es donde uno dice, ok, suave. Esta es una de las cosillas, creo que de hoy, lo único, bueno, la parte pesadilla. Esto que está aquí es la transformada Z. La transformada Z toma las muestras del filtro, la respuesta al impulso, y genera h de z, la función de transferencia. Adivinen quién nos vamos a poner aquí. Vamos a traernos la ecuación que estaba aquí atrás, que esto es la IDFT. Tomo las muestras del espectro y las doy el tiempo, es la IDFT. Y voy a meter aquí adentro la IDFT. ¿Qué es lo que hace la IDFT? Toma el espectro muestreado y trata de generar las respuestas al impulso, las muestras del tiempo. Solo asuman que esto es 0 para que la mate calce con la IDFT. Si agarramos esa ecuación, intercambiamos las sumatorias, le damos unas vueltas para aquí y para allá un poquito, que eso es como, no me interesa tanto el 2 pasos que hay. Lo que sí me interesa es llegar a esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Cómo lo interpretamos? Resulta que si esto lo podemos ver, esta es la función de transferencia del filtro descrito por una respuesta al impulso H. ¿Ok? Pero está en función de la DFT, de las muestras del espectro. Eso es la parte interesante de esta ecuación. Aquí tengo un término que se multiplica por este. Nosotros cuando digamos que esto uno lo podría ver como una función 1 de z por una función 2 de z. 1 es este término y 2 es el otro, la sumatoria. Cuando dos cosas se multiplican en z, equivale a que esas dos cosas están en cascada. Pero hay algo más. Esta sumatoria que está aquí, si usted la descompone, es una suma de cosas. Entonces usted lo que puede decir es que H2 es como decir, es un HA de Z, digamos, cuando K es igual a 0, digamos, más un HB de Z
cuando K es igual a 1, más una suma de funciones de transferencias o de subfunciones de transferencia, digámoslo así. Cuando varias funciones se suman, eso en sistemas equivale a que esas son como sistemas en paralelo. Entonces aquí esto se puede interpretar así, esa ecuación es así. Hay un sistema H1 que está en cascada con una sección de sistemas en paralelo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como esta figura. ¿Quién es esto? En la ecuación que está atrás, H1. Es un sistema donde esta constante, si alfa es 0, si L es 0, esto es un 1. Para el caso más bonito, es la entrada escalada por 1 entre m, retardada por un bloque de retardo m, que se suma. Y esta señal sería la entrada de este sistema más complicadito. Este sistema de aquí es H2. H2 es una colección de subsistemas en paralelo. Digamos, como para seguir lo que les estaba diciendo, ¿quién sería este? HA, digamos. ¿Quién sería este sistema de aquí? Hacia allá. HB. Y así. ¿Qué es la parte aquí interesante de entender? Ok, uno dice, ok, está bien. Si usted tiene H de N y le aplica la DFT, usted agarra ahí MATLAB y obtiene H de K. Lo hace para N puntos. Tiene las muestras del espectro. Si usted agarra esas muestras del espectro, puede usarlas para, en esta estructura de bloques, programar la implementación del filtro usando filtros recursivos, porque aquí son formas recursivas. Es en el tiempo, esta señal por esta, por n-1, por esta constante, voy armando el algoritmo de este filtro. Si uno lo interpreta así, es, ok, una forma alternativa de programar, pero de momento no dice, pero ¿por qué me va a complicar tanto la vida hacerlo así? Si un filtro, yo podría implementarlo de forma directa 2 con los coeficientes directamente, o por convolución, o de otra forma. Entonces, aquí es donde está el chiste de esto. Vamos a ver, no hay una figura, voy a hacerla yo aquí. Suponga que usted tiene un filtro así, que usted quiere hacer este filtro. Usted tiene aquí de 0 a pi, digamos, bueno, sí, digamos que por allá 2pi. Aquí vamos a ver la respuesta en frecuencia. Usted quiere hacer un filtro, digamos, pasabanda. Un filtro pasabanda que sea demasiado delgado en la banda de paso. Algo así. Para exagerar, pero que se entienda la optimización. Si uno tuviese esta situación y esto tiene, ok, sí, está bien, esto está asociado a muestras en el tiempo, no respuesta al impulso, pero si usted agarra esta respuesta al impulso y le obtiene el H de K, H de K. ¿Quién es H de K? Las muestras de la respuesta en frecuencia. Si usted hace eso, resulta que un montón de los coeficientes de la DFT van a ser 0 o valores prácticamente 0. ¿A qué me refiero? Que digamos, las muestras acá, aquí, esta y esta, son valores que casi que los podría asumir como 0 o serán números muy pequeñitos. Entonces yo al nivel del diseño digo, ok, es probable que este coeficiente H0 sería aquí, H0. El segundo, H1. El siguiente, H2. Son tan pequeños que podría asumir que este filtro, esta primera etapa, como H0 es prácticamente 0, puedo asumir que esto es 0 y no lo programo. No programo esta porque va a ser poco el aporte que produce, prácticamente nulo. Puede que las otras finales también. Y solo llego y programo en este bloque de sistemas en paralelo aquellos coeficientes que yo decida que me aportan en la definición de la respuesta en frecuencia. Entonces, si el filtro es muy delgadito,
muy selectivo, tanto pasabanda o incluso pasabajos al final, es que tenga esa situación, yo podría decir, ok, si este filtro es tan pequeño, ¿por qué no más bien le calculo la DFT? Veo todas las muestras y aquellas que son casi cero, las asumo como cero y utilizo solo las que tienen un valor significativo y esa parte las considero para programar el filtro usando esta estructura. Es una estructura un poquillo, o sea, tiene que ser muy particular la situación, un filtro muy delgadito, que yo quiera un filtrado de ese tipo y que pueda irme a este nivel para optimizarlo mucho. Quitando, digamos, pues es como agarrar el filtro, explotarlo en sistemas pequeñitos, toda este columna H2, para decir, ok, este no, porque casi no aporta, este no, y solo dejarme el grupito que yo decida que sí tiene valores, que digamos, podrían ser valores, no sé, acá, no sé, que sí representarían la respuesta más o menos adecuada y sí, sí funciona. Yo he llegado a programar esa estructura para probar que funciona, más es solo como una prueba de funcionamiento. No he llegado a una situación real donde me haya inclinado como una solución final que mejor con respecto a otras. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer. No me he topado, no he requerido una implementación que lo merite. Pero sí funciona. Sí las he hecho, digamos, como pruebas de concepto. He agarrado filtros y los he transformado a esta estructura y funcionan bien. Mientras sea muy delgadito, uno lo nota que sí se ahorra uno bastante. Claramente, si el filtro es muy ancho, ahí sí uno dice, más bien, es una estructura un poco grosera, donde no ganas mucho, se te complica, porque no optimizas casi nada, digamos, si este filtro fuera, no sé, una cosa así, de ahí, prácticamente no borra nada, todas las muestras van a aportar en la respuesta en frecuencia y estamos feos. No se borra uno prácticamente nada, por así decirlo. Y esa es esta estructura basada en muestreo en frecuencia. Si alguna vez escuchan esta parte, cómo implementar un filtro por una estructura de muestreo en frecuencia, es que está asociado a la DFT y tienen que salir este diagrama de bloques para poder entender la descomposición del filtro y cómo optimizarlo. Cuándo tiene sentido su optimización y es cuando esas partes se pueden asumir como cero. Y aquí viene el cierre, con lo que terminamos hoy. Aquí vamos a dar un salto a la primera parte del curso, a la primera parte de la clase, perdón. El asunto es, ¿recuerdan que yo les dije que los filtros digitales son un problema mal acondicionado? O sea, eso realmente, si uno lo interpreta, es una mala noticia. Es una mala noticia. Sí, y el problema es peor entre más grande es el filtro. Entonces, si usted se viene aquí y se apoya de MATLAB, entonces, ok, vamos a ver un IR, que son los que todavía se complica más. Entonces, usted aquí un filtro de orden 30, que sea paso bajos, bodyboard, y ahí más o menos, ahí, eso se puede quedar ahí. Entonces, usted viene, vamos a ver cómo queda la respuesta en frecuencia. Ok, la podemos cambiar aquí a... ¿Por qué no me está ganando el clic? No lo estoy pudiendo agarrar. Ahí está. Su filtro paso bajos. Todo bien. Uno puede venir y ver los polos y ceros. Ahí hay un montón de polos. Aquí hay unos polos problemáticos. Ah, ya sé qué me pasó. Se me descargó el mouse. Bueno, por eso no me quería. Ya para... Carga le dura mucho.
pero en algún momento se descarga. Terminamos de poner el cablecillo y ya. Sí, pero bueno, vamos a seguirlo aquí. Yo ahorita necesito el socket. Entonces, digamos, aquí hay unos polos problemáticos. Está muy cerca del círculo unitario. Entonces, ahí tengo 30 polos. Tengo 30 coeficientes. Desde el punto de vista de condicionamiento, esto es tiene una situación mala. Tengo 30 coeficientes que variaciones pequeñitas que puedan tener podrían provocar que el posicionamiento de estos polos varíe sustancialmente y podría provocarme hasta problemas de inestabilidad, que es lo peor. O sea, de inestabilidad sería lo peor que podría producir, donde sería la catástrofe para el filtro. Ahora bien, hay una forma de reducir el efecto, que es de hecho lo que se hace. O sea, alguien que sepa de DSP y que conozca toda la teoría, todo lo que sabemos y que sepa de programación y sepa de diseño e implementación de esto, sabe o tiene que saber esto. Existe una forma de manejar ese problema de mal acondicionamiento, no de eliminar, sino de manejarlo. Resulta que nosotros sabemos que entre más grande sea el orden del filtro, peor es el problema. Es peor. Pero también sabemos que si usted dice, ok, hay una forma de manejar, hay una idea respecto a esto. ¿Qué pasa si yo agarro la función enorme, digamos, de transferencia? Agarro la función grande, digamos, la que tenga orden n. Ok, este color no se nota. Y lo agrupo de tal forma de que pueda separarlo en, por ejemplo, un sistema de orden 4 en dos sistemas de orden 2 en cascada. Uno dice, a nivel del procesamiento que yo quiero lograr, recuerden que en cascada es igual a que se multipliquen. Entonces, si yo agarro entonces y lo descompongo de esta forma, entre un sistema, digamos, 1, que se multiplique con un sistema de orden 2, si fuera de orden 4, lo lógico sería verlo como dos sistemas de orden 2. Sé que en cascada el efecto final va a ser el mismo, pero al hacerlo en cascada, los coeficientes del filtro H1 y los coeficientes del filtro H2 son menos para definir los polos de él, porque si es de orden 2, aquí solo tengo 3 coeficientes, y solo aquí voy a tener 3 coeficientes. Entonces, estos 3 coeficientes van a definir los 2 polos que tiene este sistema y los ceros. Pero me interesa mucho como desde el punto de vista de los polos. Aquí también voy a tener los 2 polos. Este escenario de verlo separado y en cascada es mucho mejor a verlo como un todo, que digamos que al ser un filtro de orden 4, tendría 5 coeficientes y que esos 5 coeficientes definirían en conjunto, como si fuera un grupo, como un equipo, los 4 polos. Resulta que si yo agrupo los 5 coeficientes que definen los 4 polos de una forma colaborativa, el acondicionamiento es peor que si los separo. Entonces la estrategia es esa, llevarlo a una descomposición de sistemas de mínimo orden que los vamos a utilizar, usualmente puede ser en cascada o en paralelo, para producir de que los efectos de mal acondicionamiento sean los mínimos posibles. No los desaparecemos, pero los reducimos un montón. El único detalle, obviamente, que hay que pensar es que si usted, digamos, tiene un sistema, esos 4 polos, tiene 2 polos reales, digamos estos 2, de los 4 que estaba proponiendo así como genérico acá, y un par de polos complejos conjugados. Cuando usted los separa, usted va a separarlo en un sistema de orden 2 y un sistema de orden 2 para hacer ambos en cascada. La separación tiene que seguir una regla que sea, digamos, es sencilla, pero esta es la regla que se utiliza. Es que los polos complejos se tienen que agrupar juntos. O sea, estos dos tienen que ser los polos, por ejemplo, de H2. Y los otros dos reales, está bien, esos pueden ir y ser los coeficientes de H1.
o los polos de H1. ¿Por qué? Resulta que cuando se lo agrupa en polos complejos conjugados, los coeficientes, estos tres coeficientes de H2 van a ser reales. Y eso es bueno para la implementación. Es mucho mejor tener coeficientes reales que me salga un desmadre con coeficientes de valor complejo. Entonces, la separación de las estructuras de mínimo orden siguen esta regla. Entonces, si ustedes van a programar un filtro de orden de 8, no se programa como un solo filtro, no se hace porque eso es súper mal acondicionado. Tampoco se programa como dos filtros de orden 4 en cascada. Digamos que sí es mejor que el de orden 8, pero digamos, si este es de orden 4 y este es de orden 4, sigo todavía manejando otra posibilidad donde mejoro el problema de acondicionamiento. De ellos me dice, metámoslo como 4 filtros de orden 2. Entonces, de hecho, en la práctica, alguien que programe DSP sabe que los filtros siempre se dividen al mínimo posible y siempre será de orden 2 si es par. Digamos, esto sería si es un filtro de orden 8. Y si fuese un filtro de orden, no sé, 5, entonces uno de orden 5 es uno de orden 2, uno de orden 2, y entonces se programa uno de orden 1. Y ellos en cascada harán el procesamiento del filtro de orden 5, pero tendrán un manejo del acondicionamiento de la posición de los polos el mejor posible. Y eso es lo que se trata. A la hora de implementar filtros recursivos y R, se sigue esta estructura de descomposición. Nunca se programa todo el filtro como un solo bloque, como una sola ecuación de diferencia. Nunca. A tal nivel, vean que esto es así, que es ADSP y todo eso, eso es algo, digamos, no es un invento tan local, es que es así. De que si usted viene aquí, este filtro de orden 4, voy a hacerlo pequeñito, nada más de orden 4. Aquí están los 4 polos. Si usted se va a ver los coeficientes, vean que el diseñador acá de Filter Designer te va a entregar los coeficientes ya separados en secciones de orden 2, porque así es como se programa. Aquí va a estar la sección 1, aquí están los coeficientes del filtro 1. Es un filtro de orden 2, ven que aquí tiene 3 coeficientes para el numerador y 3 coeficientes para el denominador, y su ganancia de ajuste, este es el ajuste de ganancia para que sea de magnitud 1 en la banda del paso. Es una ganancia general del filtrito. Esto es la sección 1. Sección 2 la separa, te da los otros 2 polos, te los deja en una sección aparte donde igual tendrá filtro de orden 2, filtro de orden 2. 3 coeficientes para el numerador, 3 coeficientes para el denominador. Ganancia general, 1, que eso es lo que se busca en la banda del paso. Entonces, ya la plataforma de diseño te va a entregar el diseño separado en secciones. Vea que aquí él te dice, es un filtro de orden 4, en forma directa 2, porque es la que se conoce como forma estándar canónica, la de implementación. Van a ser en secciones de orden 2. El diseño te lo voy a entregar en 2 secciones de orden 2, entonces va a generar un orden 4. Bajo las definiciones de coeficientes que te estoy entregando es estable. Y esto no lo he entendido mucho. Este sort design. Esta variable no lo entiendo mucho de esta plataforma. Si usted quiere uno de orden 5, entonces él te lo va a dividir en 3 secciones. Aquí aparece una tercera sección, pero ven que la última sección, como el último coeficiente, que es el A sub 2 es 0, este que está aquí, es equivalente a que sea de orden 1. Entonces, de hecho, al final esto también tiene una ventaja. Hace que la programación sea muy modular. Usted programa
una clase o una función que ejecuta, digamos, usted le entrega los coeficientes y ejecuta el procesamiento, pero esa clase o esa función es una sola la que yo ocupo. No tengo que estar programando para un filtro de orden 7, uso la misma clase que uno de orden 6, nada más la construyo y armo múltiples objetos o que de esa clase y los conecto en cascada y armo el filtro de orden 5. Entonces hace que la programación sea como más modular a una unidad básica y esa unidad básica la replico y la utilizo según los coeficientes como inputs para programar los filtros. También hay como una cierta ventaja para construir, digamos, a nivel de código, digamos, en un lenguaje, estos filtros basándonos en este principio. Y prácticamente está la descomposición en cascada y su equivalente, que vamos a ver en cascada, es una descomposición usual, pero existe la posibilidad de hacerlo en este es en cascada, filtros de orden 2 y poner múltiples filtros en cascada para así lograr el orden deseado, filtro de orden 1, 2, diferentes filtros para un filtro general completo. Y los sistemas en paralelo, vamos a ver, estos sistemas en paralelo solo tienen una ventaja y solo se usan en una ocasión. Sistemas en paralelo es verlo así, que la función de transferencia equivalente se programa como filtros de orden 2, pero en paralelo. Entonces la función de transferencia principal hay que separarla en suma de funciones de transferencia, porque la suma de funciones es cuando es equivalente al paralelo de sistemas. Esta suma de funciones se trabaja como o sea, hay que aplicar descomposición en fracciones parciales y agrupar las parciales de polos complejos conjugados, que este es el caso que se ve aquí. Si yo tengo un polo y su complejo conjugado, hay que agrupar las fracciones parciales de polos complejos conjugados con un sistema de orden 2. Y los sistemas de orden 1 se pueden agrupar con las fracciones de orden 1 reales, si el C sub K es real, con otros polos reales, para también hacer sistemas de orden 2, digamos. Aquí un orden 1, o sea, en un sistema H1. Y si hay alguna necesidad a la hora de la descomposición, a veces quedan términos como estos. Esto sucede cuando las funciones no son propias, que hay más ceros que polos. Pero el asunto se basa en descomponer H de Z, que digamos el filtro es de orden 8. ¿Ok? Hay que expandir eso en fracciones parciales, 8 fracciones parciales. Agruparla de los polos complejos conjugados entre sí para hacer sistemas de orden 2 con esos. Y agrupar los polos reales en parejas para hacer sistemas de orden 2 y hacerlo de esa forma. Para el final, en esa descomposición, primero se hace matemática y después interpretarla como este diagrama, que son sistemas que se conectan en cascada, que tienen la misma entrada, todos, y las salidas se procesan y se suman para dar la salida total. El sistema que tenemos aquí, que es el de Filter Designer, él no te entrega un diseño optimizado para hacerlo en programación en paralelo. Esto es para programación en cascada. Si uno lo tiene que hacer en paralelo, hay que hacerlo a mano, manual, agarrar, digamos, MATLAB y simbólico y empezar a hacerlo uno, para poder encontrar la descomposición en paralelo. Y la de paralelo solo tiene una forma, o sea, hay una razón por qué programarla así. Y los que saben de programación más que uno, digamos, y uno también, digamos, uno lo sabe, pero los que saben más lo van a entender mejor, de que si usted programa eso en un lenguaje y en una estructura que te permita hacer paralelismo y hacerlo en hilos, usted puede programar que el filtro H1 y H2 y HK, los que conforman el sistema en paralelo, se calculen al mismo tiempo. Y así entonces las salidas de los filtros pequeñitos van a estar todas juntas y al estar listas, suman. Entonces, esta estructura es ideal para paralelizar un filtro que esté en un orden muy grande. En cascada no tiene mucho sentido el paralelismo o el multihilo,
Entonces, cuando yo programo en una estructura que no manejo multihilo, cascada, ni lo olvide. Y si por alguna razón requiero mejorar la implementación y hacerlo en paralelo y usando programas de procesamiento multihilo, hay que irse a estructuras en paralelo. Y listo. No me gané los minutos que creía que iba a tener, son las 7 exacto. Más bien, siempre pensé que iba a salir menos tiempo. Y nunca lo logró, pero salió en el tiempo de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Será que las cosas de hoy no son asociadas a un lenguaje o a detalles, digamos, de programación, sino son algunos detalles relevantes, generales, que hay que pensar o se toman en cuenta a la hora de irse a programar? ¿Qué estructura voy a usar para programar? Si es un filtro recursivo, ok, estructura forma directa 1, forma directa 2. Entender el asunto del mal acondicionamiento que tenemos en los filtros digitales respecto a los coeficientes de los filtros y el posicionamiento de los polos. Eso, ojalá lo hayan entendido, y el que sepa de DSP es algo fundamental de los conceptos principales. Y lo otro que estuvimos viendo es la descomposición. Por esa razón, nunca se programa un filtro que sea de mayor a orden 2 como un solo filtro, porque eso tiene problemas de acondicionamiento que no son aconsejables y que pueden provocar problemas complicados de estabilidad o de otros. O sea, estabilidad es el peor. Otro problema es que me dé respuestas que no están siendo suficientemente precisas, que el filtrado no está produciéndose como debería producirse, se está desviando, hay una imprecisión. Sí filtra, pero no es tan bueno como él debería ser, digámoslo así, con palabras un poquito más ticas. Entonces, más o menos, esa es la parte, y si ustedes revisan el capítulo de implementación de sistemas, se refiere a todo esto que hablamos, y ya es un poquito más de ya casi para ir cerrando. Audio Jungle.